Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este webinar Espiritualidad Organizacional. Es hora de salir del closet y abrirle la puerta a la espiritualidad organizacional en alianza con Be On. Vamos a asignar un espacio de 2 a 5 minutos para que más personas se conecten a esta sesión. Agradecemos su permanencia en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades. Contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. Gestión de personas. Nuestra plataforma para gestión del talento humano, GTH, ofrece un amplio portafolio de herramientas especializadas que le permitirán potencializar los procesos de gestión de personas en su empresa. Nómina Novasoft. Permite a su empresa realizar procesos de liquidación de una manera segura y confiable, con una solución robusta y especializada que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios. Portal de autogestión de empleados Novasoft. Brinda a sus empleados una herramienta tecnológica, mejorando el servicio interno, reduciendo los tiempos de respuesta y disminuyendo la carga operativa del área de talento humano. Seguridad y salud en el trabajo. Ejecute de manera efectiva y centralizada el SGSST a través de la gestión de los procesos de acuerdo al ciclo PHBA, la generación de reportes gráficos y consolidados, y control de tareas que se asignan en cada frente del sistema. Gestión humana. Administre todas las actividades relacionadas con el desarrollo del personal, aportando valor a todas las áreas de la organización, buscando la alineación de las personas con la estrategia del negocio. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar Espiritualidad Organizacional. Es hora de salir del closet y abrirle la puerta a la espiritualidad organizacional el día de hoy en alianza con Beyond. En esta diapositiva van a poder identificar las diferentes funcionalidades de la plataforma. En esta parte inferior encuentran este botón marcado como preguntas y respuestas. Es la opción mediante la cual van a poder ingresar las diferentes inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Al final vamos a tener el espacio para responder cada una de esas inquietudes. También tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice el webinar, y de esa manera podemos obtener su retroalimentación y mejorar estos espacios y experiencias para ustedes. Para quienes no conocen a Novasoft, Novasoft es una compañía que tiene 36 años de trayectoria en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software, de gestión empresarial ERP, gestión humana
nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en modelo cloud. Contamos además con la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Como les mencionaba al inicio, el día de hoy nos acompaña Bion. Es una empresa cuya misión es ayudar a sanar a las organizaciones a través de la transformación interior de las personas. Se encargan de guiar a las empresas para hacer terreno fértil para sus colaboradores y acompañan a las empresas a empoderarse de su felicidad al disfrutar de su trabajo con sentido y propósito, todo ello mediante el despertar de la conciencia y el reconocimiento de lo que ellos han denominado competencias internas, que son las bases de las competencias blandas o comportamentales sobre las cuales se construyen el liderazgo, el trabajo colaborativo y la actitud de servicio. Para ello, el día de hoy nos acompaña Humberto Rueda, es el fundador de Bion, Sembrador de Felicidad. Humberto es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana, cuenta con posgrado en alta gerencia de la Universidad de los Andes, egresado además de programas de MBA, PhD y PhD del INALDE. Cuenta con estudios certificados en disciplinas como método Silva, ciencia cósmica y Reiki. Ha sido además mentor, escritor y conferencista, facilitador de programas de nuevo liderazgo, felicidad y espiritualidad organizacional, creador del modelo Crear Felicidad y del concepto competencias internas y autor del libro Cómo sembrar felicidad en la organización y en la vida. Entonces, antes de iniciar, voy a dar paso a Jorge Converse, gerente de la unidad de gestión humana de Novasoft, para que nos dé unas palabras antes de iniciar. Adelante, Jorge. Muchas gracias y a Humberto por acompañarnos a Bion. Gracias, María Juliana, por esta apertura. Muy buenos días. Como siempre, muy agradecido con toda la audiencia. Sabemos que estos espacios a veces en el día a día son difíciles de aprovechar por aquellas cosas que van surgiendo. De modo que valoramos muchísimo este tiempo o el tiempo que han reservado para escuchar esta conferencia. Humberto, para ti, un saludo y un agradecimiento muy especial por unirte a esta iniciativa de Novasoft de llevar contenidos de alto valor a nuestra comunidad. Gracias por participar pues bueno, un tema súper interesante, tema que como lo dice el título de la conferencia, ¿no? Estamos saliendo del closet, estamos entrando en un terreno nuevo que obviamente genera unos retos enormes tanto para los líderes como para las personas. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, te dejo con nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión en la cual digamos que la idea es invitarlos a salir del closet. Esa es la idea. Quiero confirmar si están viendo la imagen. Tu presentación, sí, Sí, la estamos perfecto. viendo, correcto. Sí, entonces le decía que la idea es invitarlos a salir del closet y para eso pienso dejar sembradas unas semillitas de reflexiones, de argumentos y de algunas ideas para poderlo lograr. Para comenzar, quiero hacerles unas invitaciones. Lo primero es a no creer nada. No me crean absolutamente nada de lo que les quiero compartir el día de hoy. La idea es explórenlo, dense la oportunidad de verificar en la realidad si esto hace sentido o no. Yo siempre digo que si la cosa funciona, chévere, pues vale la pena adoptarlo. Y si no funciona, no pasa nada, se queda ahí de un lado. Entonces, la primera invitación es a que no me crean, sino a que tómense, anímense a ponerlo en la práctica. Lo segundo es a estar presente durante esta sesión. Hoy casualmente he escuchado un podcast donde varios estudios decían que eso de multitasking, eso no existe en los seres humanos. Entonces, bueno, si estamos acá, metámosle toda la energía porque tal vez haya información que pueda ser útil tanto a nivel personal como a nivel profesional. La tercera es a participar con preguntas, con comentarios, incluso con disentimientos, o sea, puede no estar de acuerdo, porque toda esa participación lo que va a servir es enriquecer este espacio para el beneficio de todos. Y por último, me encanta siempre decir que
animarlos a que lo que encuentren el día de hoy que les parezca valioso, interesante, por favor, compártanlo con tantas personas como ustedes puedan, no solamente dentro de la organización, fuera de la organización, con colegas, con familiares, etcétera. Compartir es parte de la generosidad, que es una de las cualidades del liderazgo. Así que la invitación es a que todo lo que aquí resuene, pues lo puedan compartir con los demás. Quiero invitarlos a que se queden hasta el final, porque al final quiero entregar una copia de mi libro, Cómo sembrar felicidad en la organización y en tu vida, y lo voy a entregar autografiado y se lo voy a hacer llegar a la persona que se lo gane al lugar donde se encuentre. No importa en qué lugar del planeta esté, ahí va a llegar ese libro autografiado, que es el libro donde hay mucha la información que justamente hoy quiero compartirles. Entonces, bueno, vamos a arrancar, pero para arrancar quiero contarles un poco sobre mí, porque tiene muchísimo que ver con el tema de hoy. Y este soy yo, el que está ahí con el teléfono hablando hace muchísimos años, cuando todavía tenía pelos. Pero saben una cosa, mi historia no es muy rara, no es nada especial, es la que mucha gente vive y de hecho eso es lo que hace especial e importante esta historia que les quiero contar, es porque muchas personas viven la misma situación y de alguna manera tiene mucho que ver con lo que me trajo aquí, con lo que me hace hoy hacer lo que hago desde el 2017. Y es que, bueno, veían ahorita en la introducción que decía María Juliana, bueno, yo soy ingeniero electrónico y trabajé por más de 30 años en empresas de tecnología. Pero en esa foto yo llevaba más o menos como unos 4 años de vida profesional, mi primera experiencia, digamos, ya profesional laboral. Y en esa compañía, digamos que viví una carrera súper acelerada, súper ascendente, me estaba yendo muy bien. Y al cabo, cuando llevaba 9 años en esta empresa, yo ya era el segundo a bordo, la empresa me había pagado 3 posgrados, las personas en la compañía me querían, o sea, tenía como una imagen de que había afecto, respeto, reconocimiento, en fin, o sea, yo tenía, es más, yo podía hacer lo que yo quisiera, tenía una libertad increíble para llevar a cabo cualquier iniciativa que se me ocurriera. Entonces, digamos que todo era muy bien y yo decía, yo como que soy una persona exitosa. Sin embargo, por alguna razón, yo no me sentía de esa manera. Yo no me sentía una persona exitosa a pesar de que todos los indicadores decían lo contrario, decían que sí era una persona exitosa. Y como yo no me sentía así, eso comenzó a despertar en mí una gran inquietud de por qué me estaba pasando eso. Y para resolver esa inquietud, lo primero que hice fue encontrar una definición de éxito que a mí me hiciera sentido. Y entonces busqué muchas y finalmente encontré una que me hizo sentido en ese momento y que realmente me sigue haciendo sentido el día de hoy. Y es que yo concluí que yo sería exitoso en la medida que yo fuera capaz de ser feliz con lo que yo hiciera. Pero lo que pasa es que yo era un muy buen soldado corporativo, hacía muy bien la tarea, por eso de hecho me habían ascendido varias veces en la organización hasta llegar a ser el segundo a bordo, pero yo realmente no disfrutaba mucho el trabajo, o sea, lo hacía y lo hacía bien, pero no era una cosa que yo disfrutaba y entonces precisamente esa era parte de lo que me generó todas estas inquietudes. Entonces ustedes se pueden imaginar que si ser exitoso es ser capaz de disfrutar, de ser feliz con lo que uno hace, y yo no disfrutaba lo que yo hacía, pues yo pasé de creerme exitoso a sentirme absolutamente fracasado y eso me hace entrar en una crisis muy profunda, como caer en un hueco muy profundo. Lo, lo, lo curioso de esta historia es que yo mismo me empujé al hueco. Yo mismo con estas ideas locas de definir el éxito y de preguntarme por qué me sentía tan raro, en fin. Bueno, yo mismo me empujé al hueco y entré en una crisis muy profunda que de hecho me llevó hasta tratamiento psiquiátrico, en fin, y nadie lograba decirme cómo salir de esa crisis, por lo cual pues yo dije, pues me toca ver cómo hago yo para salir de esa crisis. Y comencé a buscar respuestas, porque entre otras cosas yo decía, yo soy el único bicho raro, defecto de la humanidad que no es capaz de disfrutar su trabajo, no sé por qué me pasa eso, y comencé a buscar respuestas e inicié un camino que me tomó 20 años entre ese momento hasta el día en el 2017 en que yo tomé la decisión de compartir todos estos aprendizajes con las personas en las empresas. 20 años buscando respuestas y en general el problema que yo tenía
y fue uno de los grandes descubrimientos, era que yo no tenía claro para qué hacía lo que hacía. Yo hacía la tarea y como les digo, lo hacía bien, era un buen soldado corporativo, pero realmente no tenía claro para qué hacía lo que hacía y eso me hacía sentir un gran vacío interior. Entonces, esa crisis que viví, que me hizo recorrer ese camino de 20 años, en esos 20 años aprendí muchas cosas que no las aprendí para compartirlas con nadie, las aprendí para poder yo resolver mis problemas y por poder salir del hueco. Pero resultó ser tan poderoso y tan potente que en el 2017, siguiendo un llamado interior muy fuerte de compartir estos aprendizajes, pues decidí crear Beyond y dedicarme a compartir estos aprendizajes de la vida real con personas en la vida real. Y es que este tema, que yo creía que yo era un desperfecto de la humanidad, pues resulta que después me di cuenta que no, me estaba dando un poquito duro y realmente este estudio de Gallup, que además está actualizado a este año 2024, hace un mes salió el nuevo reporte de Gallup, dice solamente el 23% de la gente eso elige en su trabajo. Así más o menos se distribuye. Un 23% disfruta realmente su trabajo, ama su trabajo. Y yo les digo a las personas que están en ese porcentaje, wow, o sea, ustedes están en esa zona que yo llamé feliz, estos nombres los puse yo, pero pueden sentirse bendecidos, o sea, es una bendición estar en esa zona. Hay un porcentaje muy parecido, un 18% de gente que está en lo que llamamos la zona de terror, gentes que odian o sufren sus trabajos. O sea, realmente el trabajo es un martirio, es un castigo y lo sufren intensamente. Pero ojo que hay un porcentaje muy grande, casi el 60% de las personas que están en lo que yo llamo la zona zombie. Y yo personalmente creo que mucho tiempo estuve en esa zona zombie, que es esa zona donde uno se levanta todos los días, se baña, tal, va a trabajar, cumple con las obligaciones, a lo mejor excede lo que le piden, excede las metas, nos promueven y escalamos en la organización y todo lo demás, pero al final del día llegamos a la casa y nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? Y no tenemos claridad de esa respuesta. Y ahí está la mayoría de las personas. Son personas que no son felices en su trabajo, tampoco son infelices. Están en esa zona muy triste, una zona zombie, donde este estudio dice son personas que ponen su trabajo, pero no ponen pasión, no ponen amor a lo que hacen. Y hay una primera pregunta es, cada uno, y por favor no lo publiquen porque no es el interés que publiquemos, pero con- piensen en qué zona está cada uno. O sea, quiénes están en la zona de terror, quiénes están en la zona feliz, quiénes creen que están en la zona zombie. Pero también otra pregunta más interesante es, ¿en qué zona creemos que está nuestra gente en nuestra organización, las personas de la organización? Porque seguramente algunos estarán en la zona feliz, pero otros estarán en esa zona de terror o en esa zona zombie. ¿Y saben qué? No importa, no importa en qué zona estemos. Aquí la pregunta es si quisiéramos comenzar a movernos, a transitar hacia la zona feliz. Eso es lo más importante. Pero estos datos de que el 77% de las personas no disfrutan su trabajo, no son felices en su trabajo, es un llamado, es una alerta, porque imagínense, o sea, un montón de personas que no disfrutan su trabajo, pues es una llamada de atención a que algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos quietos, tenemos que hacer algo al respecto, porque pues es muy triste tener personas trabajando que no se sienten felices. Pero bueno, les voy a contar que eso es aún más importante por otra razón. Este estudio poca gente lo conoce, me he dado cuenta, y es un estudio que se publicó en el 2019 y concluyó esto. Es estadísticamente imposible ser feliz en la vida, sentirse pleno en la vida si uno no se siente bien en su trabajo. ¿Esto qué significa? Que ser feliz en el trabajo no es solamente importante por las 8 o 10, las horas que cada uno de nosotros trabajemos de lunes a viernes, de lunes a sábado, en fin, no es solamente importante por ese tiempo. Uno diría, bueno, yo sufro en mi trabajo, pero llego a mi casa y ahí ya soy feliz. Bueno, este estudio dice que eso no es así. Dice que si nosotros no disfrutamos nuestro trabajo, es muy poco probable. De hecho, la correlación fue apenas del 1%, o sea, prácticamente cero. Cero. Si no somos felices en nuestro trabajo, es cero probabilidad de que nosotros nos sintamos plenos en nuestra vida de manera integral. ¿Qué significa eso? Bueno, que el tema de ser feliz en el trabajo y de que nuestros colaboradores se sientan felices de verdad en su trabajo,
no solamente es importante para el tiempo del trabajo y la productividad, es importante para la salud interior y el bienestar y la satisfacción integral de las personas que conforman nuestra organización. Hay mucho más, o sea, son 24 horas el impacto que estamos nosotros generando. Y les voy a decir una cosa, a mí este estudio no me sorprendió. Y no me sorprendió porque en estos 20 años de búsqueda que estuve antes de dedicarme a hacer lo que hago hoy en día, comprendí algo, y es que aunque para la mayoría de nosotros o para la mayoría de las personas el trabajo es esa cosa harta, aburrida, obligatoria que hay que hacer para poder ganar dinero para cubrir nuestros gastos, en la vida real, el trabajo, así no seamos conscientes, el trabajo es el vehículo que la vida nos ofrece para nosotros darle trascendencia a nuestra existencia. Entonces, claro, si yo no estoy feliz en mi trabajo, pues no me voy a sentir que mi vida vale la pena. Voy a sentir que estoy como en una cárcel o en un lugar perdido sin sentido. El trabajo es esencial. Y yo tengo una frase que me gusta y es, nadie encuentra la trascendencia en la vida acostado en una hamaca. O sea, qué rico estar descansando en una hamaca, chévere, balanceándonos, pero eso es para descansar, no para encontrar la trascendencia. La trascendencia la encontramos en el mundo del trabajo, en la función, generando impactos positivos en los demás. Entonces, bueno, esto es un doble llamado entonces, que es importante el bienestar de nuestros colaboradores y la felicidad, no solamente por el trabajo, sino por el impacto en su vida personal. Pero la cosa se pone aún más dramática. El año 2023, el año pasado, esta señora, Maureen Perry Jenkins, publicó este estudio que dice, hay un impacto directo entre el bienestar de los papás en sus trabajos y en el bienestar de sus hijos. O sea, si yo soy feliz en mi trabajo, yo irradio eso a mis hijos. Si yo no soy feliz, si yo estoy en la zona zombie o en la zona de terror, yo irradio eso a mis hijos. Y se irradia en el bienestar de nuestros hijos. Y se ve en la autoestima. Y se ve sobre todo también en la confianza ante la vida. Y se ve incluso en el rendimiento académico. No es extraño ver por qué hoy en día muchos niños o jóvenes, adolescentes, no quieren crecer. O sea, eso como que crecer les parece hartísimo, porque ¿para qué vivir la vida que viven mis papás, que se viven quejando que no son felices en su trabajo? O sea, es un tema muy dramático. Entonces, fíjense que nuestros colaboradores sean felices en su trabajo no solamente es importante para el bienestar de ellos, sino para sus familias, para todo el ecosistema alrededor de las personas. Entonces, miren esta reflexión cuán dramática es, y es, en el mundo somos más o menos 8.000 millones de personas, compartimos este planeta. Bueno, de esos 8.000, más de 6.000 millones de personas están siendo impactadas negativamente por estar entre la zona zombie y la zona de terror. Eso significa que el mundo está triste. O sea, el mundo está triste. Entonces está triste porque no nos sentimos plenos, no nos sentimos plenos en la vida. Y es que eso se refleja en varias dimensiones. En el nivel laboral, y esto es una mezcla de estudios del año pasado y de este año, que dice, hay una crisis de talento. Más de la mitad de las personas están buscando activamente trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque creen que en el que están no se sienten bien. Entonces eso significa que tenemos un problema. La gente se quiere ir de la organización. Pero también habrán escuchado este término de la renuncia silenciosa. Son personas que ahí están en la empresa, pero ya renunciaron porque están, como le decía hace un rato, poniendo más o menos su trabajo, pero no su pasión. ¿Y saben qué? Cuando no le metemos pasión y amor a lo que hacemos, pues no entregamos el 100%. O sea, yo le pago a una persona 100 para que me entregue 100 y esa persona me va a entregar 50, 30, 40. ¿Por qué? Porque no se siente conectada, porque no siente pasión. Es más, la mitad está buscando a ver dónde se puede ir a otro lugar porque cree que en otro lugar de pronto puede ser más feliz. Entonces tenemos una renuncia silenciosa y eso impacta la productividad, impacta el clima laboral, el buen ambiente e incluso el aumento de los conflictos en la organización. 66% de las personas no se sienten satisfechas con sus vidas. Bueno, se parece un poco al estudio que ya veíamos ahorita. Claro, si no estoy feliz en mi trabajo, ¿cómo me voy a sentir satisfecho en mi vida? Y los líderes tienen muchos más niveles de estrés e insatisfacción que su propia gente. Miren este estudio que muestra cómo una gran cantidad de los líderes están en búsqueda activa de trabajo.
la conexión con su trabajo cada vez es menor y sienten que no tienen el respaldo de la organización. O sea, los líderes se sienten ahogados. Imagínense, si esto pasa con nuestros líderes, ¿qué podrá estar pasando con la gente? Recuerden una cosa, los líderes impactan en aproximadamente el 70% del clima laboral, del bienestar laboral de la organización. Así que si nuestros líderes están viviendo esto, pues eso es lo que se va a impactar en nuestra organización. Es un tema realmente dramático. Estamos viviendo en general, en las personas, en los líderes, una crisis de sentido, que la gente dice, no sé para qué estoy vivo, lo que hago no me llama la atención, miro hacia el futuro y no veo, o sea, todo se ve como negro, me siento vacío, no sé ni siquiera quién soy yo. O sea, estamos viviendo y notando eso cada vez más en las personas. Y miren esta estadística o este estudio que se publicó en agosto del año pasado, aún no lleva un año de haberse publicado en la revista Time en Estados Unidos. Dice, la demanda de los servicios de salud mental en Estados Unidos supera la oferta. O sea, eso diría bueno, la gente se está cuidando y está muy bien, pero dice, hay una cosa que no está cuadrando, que la salud mental está empeorando. O sea, más gente va al psiquiatra, la gente va al psicólogo, pero la salud empeora. ¿Qué estará pasando? Y aquí les quiero contar algo. Mi esposa es psicóloga y tiene varias especializaciones y es coach y una de mis hijas también es psicóloga. Entonces hablábamos sobre por qué está pasando esto. Y entonces la razón que encontramos es que se está ignorando una dimensión esencial del ser humano, que es la dimensión espiritual. Los psicólogos normalmente han trabajado la dimensión mental, la mente y la parte emocional de las personas, pero no mucho la dimensión espiritual. De hecho, no se ha trabajado mucho y bueno, como les digo, tengo aquí muy cerca al lado mío dos psicólogas extraordinarias que hoy en día, por fortuna, sí aplican en sus prácticas profesionales el trabajar esa dimensión espiritual. Se desconoce. ¿Y por qué se desconoce? Bueno, porque por muchos años ha sido un tabú. Hay un tabú alrededor de la espiritualidad. ¿Por qué? Bueno, por un lado, y especialmente en el mundo laboral, porque se cree que eso tiene que ver con religión. Creen que espiritualidad es religión. Y si tiene que ver con religión, nosotros en nuestra empresa somos una empresa incluyente, diversa, y hablar de eso va en contra de la libertad de credo, de creencias, etcétera, y entonces no se puede. Aquí no podemos hablar de eso y entonces bloqueamos la dimensión espiritual, que es una dimensión esencial y razón por la cual esa gente que va a terapia no logra resolver los problemas, porque no están tocando la causa verdadera de los problemas. Pero yo quiero mostrarle o darle argumentos para comenzar a deshacer el tabú de la espiritualidad, para que no les dé miedo hablar de espiritualidad en sus organizaciones. Lo primero es, no es religión. No tiene nada que ver con religión. Esta es una definición que encontré por ahí de religión. Pues religión es unas creencias que comparten unas personas, unas prácticas que comparten unas personas, porque sienten que eso les llena su vida y está perfecto. Pero hay muchas prácticas diversas, diferentes, en fin. Ese es el concepto de la religión. La espiritualidad es otra cosa diferente. La espiritualidad es una característica del ser humano. Nosotros nacimos con esa característica. Es una de las 4 dimensiones principales del ser humano. Tenemos una dimensión física, nadie lo niega. Tenemos un cuerpo, nadie niega que ahí está, la vemos. Tenemos una dimensión mental que nadie la niega, con la cual nosotros hacemos razonamiento, cálculos, en fin, listo. Tenemos una dimensión emocional que hace 30 años o 20 años incluso no había espacio en las empresas para eso, pero hoy en día, sí, hoy en día se valora muchísimo. Qué bueno, qué interesante que hoy se reconozca lo que hace 20, 30 años era un tabú, no se reconocía. En mi vida profesional, yo sentía que para entrar a mi trabajo me tenía que desatornillar un brazo o a una parte de mi cuerpo que equivalía a esas dimensiones que no se permitían en el mundo laboral. El mundo laboral era a lo que vinimos, vamos, y las otras cosas por allá en su casa, con la abuelita en la iglesia. Aquí no quiero que vengan con esas bobadas, aquí a lo que vinimos. Los negocios, los números, las cosas concretas. Entonces, pero por fortuna hoy en día ya se abre un espacio. Pero también tenemos otra dimensión, que es la dimensión
espiritual, o sea, es una dimensión que está ahí, la tenemos. Miren, podemos reconocerla, aprovecharla y potenciarla y desarrollarla, o podemos ignorarla y desecharla y no hacer nada con ella. Ahora, si tenemos la dimensión espiritual, ¿por qué no aprovecharla? Y si la aprovechamos, despertamos en nosotros lo que yo llamo la conciencia espiritual. O sea, cuando nosotros comenzamos a activar esa dimensión en nosotros, comenzamos a activar esa conciencia espiritual. Fíjense, esa definición de conciencia espiritual es la comprensión de que la vida tiene un propósito y un sentido, y además sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Que la vida tiene un propósito y un sentido muy importante. O sea, acuérdense que la crisis de sentido es, ¿para qué existo? No sé para qué existo, no sé dónde estoy parado. Bueno, cuando nosotros activamos la conciencia espiritual, comenzamos a darnos cuenta para qué existimos, para qué estamos aquí, y eso ya comienza a darnos significado y a conectarnos y a darnos más equilibrio, más deseos incluso de vivir. Y también de sentirnos parte de algo más grande que nosotros. Bueno, algo más grande que nosotros pueden ser muchas cosas. Algo más grande que nosotros puede ser mi familia, puede ser la empresa en la cual trabajo, puede ser la comunidad, el barrio, el conjunto, la ciudad, el país, el planeta. O sea, somos una humanidad, somos parte de algo más grande que no soy solo yo, somos parte de algo más grande y eso nos conecta con esa hermosa oportunidad de tener a alguien a quien servir. O sea, si fuera yo solo, pues no hay nadie a quien servir. Qué chévere ser parte de algo más grande. Yo puedo, por lo tanto, aportar valor, agregar valor, pero también puedo recibir amor, recibir valor, recibir servicio de otros también. Cuando me conecto desde esa conciencia espiritual, todo comienza a tener sentido. Y cuando yo activo, o cómo hago para activar esa conciencia espiritual, bueno, aquí para poder activar la conciencia espiritual tenemos que desarrollar nuestra inteligencia espiritual. Nuestra inteligencia espiritual. También me ha llamado la atención que cuando yo hablo con prospectos, clientes, en fin, muy poca gente ha escuchado de esto, muy poca gente ha escuchado sobre la inteligencia espiritual. Bueno, ese es un concepto que fue acuñado por estas dos personas, Dana Zohar e Ian Marshall, en un libro que llamaron así, Inteligencia Espiritual. Se publicó en el año 2000. Pero para entender un poquito qué es la inteligencia espiritual, quiero como contextualizarla. Entonces, recordar las otras dos grandes grupos de inteligencia que nosotros como que reconocemos. Entonces, por un lado está la inteligencia intelectual. Inteligencia intelectual está asociada normalmente, la reconocemos como asociada al hemisferio izquierdo. La función, resolver problemas, construir puentes, hacer cálculos matemáticos, etcétera. Y los ingredientes que conforman esa inteligencia son las competencias duras, o sea, el conocimiento, ese conocimiento técnico que necesitamos. Listo, esa es inteligencia intelectual. Muchas empresas decían, bueno, hay que formar a nuestra gente, hay que capacitarlos en conocimientos técnicos duros, porque ese es el secreto para que hagan bien su trabajo. Resulta que hay una cosa, una característica que tiene el conocimiento y es como la leche. El conocimiento tiene fecha de vencimiento, es bastante perecedero y más aún hoy en día con esta revolución tecnológica en la cual estamos moviéndonos todo el tiempo. Yo soy ingeniero electrónico y les aseguro que una gran parte de lo que yo estudié y conocí y usé durante mi carrera, sobre todo en la universidad, ya no existe. Es absolutamente ridículo y obsoleto. El conocimiento tiene fecha de vencimiento. Entonces, por eso es una gran frustración muchas veces. Hoy en día las empresas dicen, no, no, no. Lo importante, perdón, lo importante es la inteligencia emocional. Eso es lo importante. Necesitamos activar en nuestros colaboradores inteligencia emocional. Eso sí nos va a resolver todos los problemas, es la gran panacea y eso está asociado con el hemisferio derecho, y digamos que la función principal de la inteligencia emocional es gestionar la forma como nos relacionamos con el mundo, con otras personas, con nosotros, en fin. Y los ingredientes de esa inteligencia son las famosas competencias blandas o los soft skills. Perfecto. Y eso hoy en día, hace 30 años, prohibido, tabú, sacrílego, no se puede hablar aquí de eso en las empresas. Hoy en día es la esencia, es la estrella en las organizaciones, es lo que se quiere trabajar. Entonces, bueno, vamos a trabajar en desarrollar en nuestra gente esa famosa competencia blanda, la inteligencia emocional. Vamos a desarrollarla y lo hacemos
invertimos una cantidad de programas, pero vemos que los resultados tienen unas mejoras marginales muy pequeñas. Y lo vemos en los estudios que les acabo de compartir. Hay mejoras, pero hay mejoras muy pequeñas. Entonces, ¿qué le hacemos? Y estos dos científicos nos hablan de que nosotros estamos desconociendo una inteligencia muy potente, que es la inteligencia espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual, ¿cómo lo presentan estos dos científicos? Dicen, imagínense que la inteligencia espiritual es como una capa que abraza los dos hemisferios, que abraza la inteligencia emocional, que abraza la inteligencia intelectual y los potencia infinitamente. O sea, cuando nosotros desarrollamos la capa de inteligencia espiritual, pues le damos sentido a para qué tengo el conocimiento, le damos sentido a cómo gestionar de mejor manera mi parte, mi dimensión emocional. Entonces, esa inteligencia espiritual no está asociado a ninguno de los dos, pero está asociado a la integración, a la unión de esos dos hemisferios. La función principal de la inteligencia espiritual es darle el sentido a todo, encontrarle el para qué es que es esto. Es muy importante cuando uno está haciendo algo, por ejemplo, y se enfrenta a grandes dificultades y frustraciones y no sabe para qué es que está haciendo lo que hace, lo más probable es que uno tire la toalla, porque pues, ¿para qué me estoy matando? Eso no tiene ningún sentido. Pero cuando uno está haciendo algo y tiene claro para qué, también se va a encontrar con problemas y dificultades y obstáculos. Pero es que aquí hay una gran diferencia. Ahora yo sé para qué. Ahora tengo claro para qué. Y ese gran claro para qué es el que me va a disparar mis capacidades intelectuales y emocionales. Y voy a realmente a potenciar mi verdadera capacidad. Y como, así como la inteligencia intelectual y emocional tiene sus ingredientes, sus competencias, pues aquí también. Y yo las llamé las competencias internas. En inglés se llamarían las inner skills, las competencias interiores. Están en lo más profundo del ser humano. Son esas grandes competencias que nos van a ayudar a desarrollar esa inteligencia y activar en nosotros esa conciencia espiritual de la cual les hablaba. Entonces, pues el primer tema aquí es necesitamos activar esa dimensión y necesitamos activar esa inteligencia porque esa es la que le va a dar sentido a todo. O sea, ¿para qué tengo emociones? ¿Para qué tengo mente? ¿Para qué tengo capacidad de razonamiento? Bueno, ¿para qué? Cuando lo tenga claro el para qué, lo voy a potenciar aún más. Entonces, quiero mostrarles un poquito cómo es que se potencia una persona al desarrollar su inteligencia espiritual. Y para eso, primero una reflexión. Ninguno de nosotros ve el mundo como realmente es. Todos nosotros, absolutamente todos, sin excepción, vemos el mundo como creemos que es. Todos nosotros vemos el mundo a través del lente de nuestro sistema de creencias. Muy fácil, mira, cuando ustedes ven, por ejemplo, una flor y alguien dice, qué hermosa esa flor blanca, y uno que está al lado dice, odio esa flor blanca, parece como de un funeral. Entonces, resulta que es la misma flor, está ahí, una flor blanca, pero una persona la ve y dice, qué hermosura, y seguramente despierta dentro de sí una cantidad de emociones súper chéveres, y la otra persona dice, qué cosa tan horrible, y entonces despierta miedo, no sé, alguna sensación desagradable, vacío interior, etcétera. ¿Por qué eso es así? O sea, ¿cómo es posible que dos personas viendo lo mismo sientan diferente, opinen diferente? Bueno, porque tenemos sistemas de creencias diferentes. Los sistemas de creencia, nuestros sistemas de creencia, pues son construidos desde que estamos en el vientre materno y luego, sobre todo, yo llamo las creencias mamá, creencias, las mamá de las creencias, sobre todo los primeros 5 años de vida, y sobre eso construimos toda nuestra personalidad, pero también se construyen otras creencias, ¿no? Como pisos diferentes, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros veamos el mundo de una manera, cada uno totalmente diferente. O sea, nosotros vemos el mundo como creemos que es, puede que nos parezca lindo, puede que nos parezca feo, y todos estamos viendo el mundo a través de un lente diferente. Entonces, teniendo eso en cuenta, veamos, por ejemplo, una persona que está espiritualmente dormida, que no ha potenciado su inteligencia espiritual, ¿cómo puede relacionarse con el mundo? Entonces, esta es una visión de una persona que está viendo el mundo sin
tener su conciencia espiritual despierta. Y yo lo llamo una, digamos, versión victimizada, donde el mundo mío interior, como yo me siento, está influenciado por el mundo exterior. O sea, lo que pasa afuera determina lo que yo siento adentro. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Hay cosas que suceden afuera. Afuera suceden cosas que yo las atravieso a través de un filtro, el filtro de mi sistema de creencias. Todos tenemos eso, a todos nos pasa lo mismo. Y entonces, dependiendo de cómo es mi sistema de creencias, yo puedo ver esa flor blanca bonita o la puedo ver fea. Entonces, yo comienzo a tener unos pensamientos que son motivados o afectados por esos sistemas de creencias. Entonces, digo, Dios mío, esa flor está horrible, parece como de un funeral. Y entonces me despierta en mí una emoción de pronto de tristeza o de miedo, y entonces yo puedo hacer X cosas, irme de ese lugar, por ejemplo, y todas nuestras acciones determinan unos resultados, y esos resultados, pues nuevamente, a través de mi sistema de creencias me lleva a otros pensamientos, otras emociones, otras acciones. Este es el ciclo que en general las personas vivimos, pero especialmente si no tenemos activada nuestra conciencia espiritual, pues lo que vamos a estar experimentando es que el mundo exterior es el que determina mi resultado. Entonces, por ejemplo, en las relaciones con las personas, podemos decir, esta persona es la culpable de que yo me sienta mal, que yo esté bravo. O sea, ese me hiciste coger rabia. En fin, o sea, el mundo afuera es el que determina cómo nos sentimos nosotros por dentro. Entonces es una persona absolutamente victimizada y es terrible porque es absolutamente desempoderada esa vida. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que no soy yo determina cómo me siento yo. O sea, estoy en manos, yo digo, graciosamente, estoy en manos del AMPA. O sea, estoy por fuera, nada está en mi control. Estoy en manos de si alguien amaneció de buen genio, si el jefe amaneció de buen genio o no. Ese es el que determina si mi día va a ser un buen día o no. Terrible, o sea, terrible. Esa es la postura victimizada de una persona que está, digamos, su conciencia espiritual no está despierta. Ahora veamos qué pasa con la conciencia espiritual despierta. Entonces nos convertimos en personas absolutamente empoderadas, porque ya el mundo interior no depende de lo que pasa en el mundo exterior, sino de nuestra conciencia espiritual, de nuestra comprensión de por qué y de cómo interpretamos ese mundo, y que nos ayuda incluso al estar despiertos espiritualmente a ser conscientes de nuestros sistemas de creencias y a voluntariamente decir, me quedo con estas creencias que me funcionan bien y quiero comenzar a trabajar para desechar estas otras creencias que no me hacen muy bien. Entonces aquí es diferente, porque hay unas cosas que suceden en el mundo exterior, que es lo que llaman los resultados, pero que yo lo interpreto desde mi conciencia espiritual, usando mi inteligencia espiritual, interpreto el mundo exterior, interpreto el sentido, el para qué es que esto está pasando, lo paso por mi sistema de creencias, que además lo puedo ir modificando porque estoy despierto. Eso me va a afectar unos pensamientos, me va a disparar emociones, las emociones me van a motivar a tomar una acción y la acción generará un resultado. Digamos que todo este ciclo de por acá sigue existiendo, sigue existiendo. Los pensamientos, las creencias influyen en los pensamientos disparan las emociones son las que me llevan a tomar acción y la acción generan resultados. Entonces, digamos que eso en todo nos va a seguir pasando igual, así estemos espiritualmente despiertos. Lo interesante es que ya luego esos resultados los voy a analizar desde mi conciencia espiritual, los voy a analizar desde esa claridad de para qué. Y entonces yo estoy ya viviendo la vida no victimizado, sino empoderado. Sí suceden cosas afuera de mí, sí, pero yo soy el que decido cómo analizarlas, yo soy el que decido qué significado, porque ese es el gran poder de la inteligencia espiritual, qué significado darle, y a partir de eso comienza el ciclo, pero ya desde una postura mucho más empoderada. Es muy potente esto y es muy potente aplicarlo a nuestra vida, pero es muy potente en nuestro entorno laboral. O sea, ¿cuántas veces en el entorno laboral no tenemos cantidades de conflictos porque sentimos que el otro es culpable de lo que yo siento y no sé qué, y nos comenzamos a enredar ahí en unos embrollos y nos llenamos de celos entre unos y otros y la cosa no avanza? Entonces, necesitamos salir del closet. Es hora de salir del closet. Es hora de salir de esa asfixia
que nos estamos llenando en el mundo organizacional por negar esta dimensión tan potente como es la dimensión espiritual. ¿Y por qué llamo salir del closet? Bueno, porque yo considero que hoy en día hablar de espiritualidad, especialmente en el mundo organizacional, es tan tabú como lo era hablar de homosexualidad en el siglo XX, el siglo pasado. Entonces, pues sí, hay que salir del closet. Es el momento de salir del closet. Necesitamos desasfixiarnos porque hemos venido negando ese poder que tiene esa dimensión espiritual. Entonces, ya sabemos por qué vale la pena salir del closet, ya sabemos el poder de la dimensión espiritual y de desarrollar esa inteligencia espiritual. Ahora vamos a ver, bueno, ¿y qué hacemos para salir del closet? ¿Cómo hago yo para hacer una transformación en mi organización y darle espacio a esa dimensión espiritual? Entonces, bueno, yo aquí les digo, bueno, a nivel organizacional, primero que todo, necesitamos pues volvernos una organización espiritual. Pero ¿qué es eso? Porque eso suena como demasiado así como la imagen, como una vela prendida ya con un incienso. No, organización espiritual, fácil, fácil. Se trata sencillamente de tener en nuestras empresas una cultura que esté centrada en las personas. No queremos una cultura centrada en resultados, no queremos una cultura centrada en el proceso, no queremos ni siquiera una cultura centrada en los clientes, ni siquiera. Queremos una cultura centrada en las personas de la organización. Una cultura centrada en los clientes puede ser muy cruel porque para satisfacer a los clientes hacemos lo que sea, incluso pasar por encima de nuestra gente. ¿Y saben qué? Eso destruye a nuestra gente, eso es insostenible, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo creamos una organización espiritual? ¿Cómo creamos una cultura centrada en las personas? Entonces, yo les tengo aquí algunas propuestas, algunas ideas. Primero, necesitamos tener en nuestra organización un propósito inspirador. Y aquí yo lo llamo, el propósito tiene que estar en 3D, pero ¿qué significa 3D? Bueno, significa que hay que trabajar el propósito en 3 dimensiones principales. Por un lado, el propósito organizacional, la empresa, esa empresa como un todo, ¿cuál es su propósito? No es su misión, no es su visión, es el propósito. Es diferente. Es diferente, la misión es un poquito como que a lo que nos dedicamos nosotros, el propósito es como la dirección que nos inspira. Yo digo, nosotros amamos ir hacia el norte, otros dicen, nosotros amamos ir hacia el este. Ese es el propósito, es una dirección. Entonces, el propósito organizacional hay que tenerlo definido, normalmente es 3, 4 palabras, una frase corta. El propósito no es algo que la gente tenga que aprenderse, es algo que la gente tiene que sentir en el corazón. Pero no basta con tener el propósito organizacional. También es muy, muy, muy importante por aquello que los líderes impactan el 70% del bienestar de los colaboradores, que el equipo de la alta dirección tenga su propio propósito definido. Nosotros como equipo de la alta dirección, ¿cuál va a ser nuestro propósito? ¿Cómo queremos definir nuestro propósito? Y ese propósito no es el mismo el de la empresa, pero tiene que estar articulado con el propósito de la organización. Y esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión es que cada área dentro de la organización también tiene que tener su propio propósito, que no es el mismo propósito del de la organización y por lo tanto el propósito de cada área es totalmente diferente, pero tiene que estar articulado, por supuesto, todos con el propósito de la organización. Eso tiene un poder inmenso, le da sentido a lo que hacemos, atrae a la gente que vibra con ese propósito y filtra a los que no. Entonces es espectacular porque nos vamos armando un equipo de gente que ama lo que hacemos porque nos inspira ese propósito. Y aquí quiero hacer una aclaración y es ningún propósito de ninguna organización debe ser hacer dinero. Ninguna empresa debe tener como propósito hacer dinero. Sin embargo, todas las empresas necesitamos hacer dinero para poder honrar nuestro propósito. Y esto es muy importante porque lo que quiero decir con esto es, uno, el propósito es el que debe ser nuestro motor, es el jefe, es el que debemos seguir, es el que nos va a decir qué hacer, cómo hacer, hacia dónde ir. Pero por supuesto, necesitamos ganar dinero porque si no, pues no podemos, desaparecemos del mercado y no podemos honrar ese propósito. Entonces necesitamos hacer dinero para poder honrar ese propósito. O sea, tener una empresa guiada e inspirada por el propósito no es una empresa que está condenada a morir y a convertirse en una fundación. Para nada, para nada.
Propósito claro, de hecho, nos va a ayudar a hacer muchísimo más dinero. Tener el propósito claro y honrarlo nos va a ayudar a hacer mucho más dinero. Segundo tema, crear un entorno de confianza en la organización, donde las personas se puedan mover sin miedo, donde las personas con el ánimo de honrar ese propósito, porque todos los que estamos aquí ya honramos y amamos ese propósito, pues con la intención de hacer bien las cosas podamos cometer a veces errores y no nos castiguen y comprendamos que el error no es para castigar, sino para utilizar esa información para ver qué hay que hacer para hacerlo bien la próxima vez. Y donde la empresa esté sustentada en unos valores que estén alineados con ese propósito y sean valores que realmente se vivan al interior de la organización. Donde el liderazgo no sea por la jerarquía, sino por sabiduría. O sea, que el que lidera una iniciativa, un proyecto en particular, no es el que jerárquicamente tiene esa posición, sino aquel que más sabe. Y eso exige líderes capaces de decir, yo me quito hoy el título de gerente para entregárselo a un colaborador mío, porque él va a liderar esa iniciativa y todos nosotros vamos a seguirlo a él. Y no tener miedo de soltar, porque es que estamos rodeados de personas extraordinarias que aman ese propósito y están dispuestas a meterle todo su amor y todo su talento para que las cosas salgan bien. Y pues a quién le voy a dar la posta, le doy la posta al que más sabe. Donde en vez de poner límites, de decir, tú no puedes ir hasta más allá porque no tienes derecho, porque no tienes delegaciones, porque no tienes permisos, es más bien, dado que hay confianza, ya no es necesario poner límites. Es más bien poner mínimos, decir, mira, yo lo mínimo que espero de ti es 1, 2 y 3, es lo mínimo que espero de ti, pero por supuesto, por favor, tú seguramente tienes muchas más capacidades y más ideas, así que úsalas en esta empresa. Tú puedes usarlas, tú puedes hacer uso de todo tu potencial. Hay un estudio que muestra que la gente entrega solamente el 20% de su capacidad intelectual porque no quieren, sino porque los procesos, las políticas, la falta de confianza, la cantidad de, digamos, controles extremos limitan la capacidad de que las personas puedan expresar su máximo potencial. Donde decía ahorita, vivamos en aprendizaje permanente, donde el error no se castigue, sino que se utilice como información para hacerlo mejor cada vez, y donde en vez de estar para allá perdiendo el tiempo a ver cómo destruyo a mi competidor, que eso no agrega ningún valor social ni ningún beneficio a la humanidad, yo me enfoque en ser yo cada vez más competente para servir mejor a mis clientes. Además que eso, de hecho, probablemente me lleve a ser el mejor, me lleve a ser el número uno del mercado y de pronto ganarle a mis competidores, pero a mí no me importan mis competidores. Yo solo a los competidores los miro para algo, para aprender de ellos sus mejores prácticas, para yo también incorporarlas y así enriquecerme y crecer y cada vez ser más competente. Para más nada, el resto me enfoco en ser yo más competente para mis clientes. Eso va a generar clientes más satisfechos que quieran estar conmigo y a lo mejor otros que no son mis clientes quieran estar conmigo algún día y por eso también es una forma de generar ingresos. Además que todos estos elementos, esos 6 elementos que les estoy compartiendo, son elementos que generan conexión, orgullo, sentido, que vale la pena ser parte de esta organización. Mientras que ser parte de una organización destruyendo competidores realmente no hace sentir mucho orgullo y nos puede llevar a salirnos de las zonas éticas muy peligroso. Ese es a nivel de la organización, pero a nivel de las personas, también necesitamos, como organización, ser el vehículo para que las personas despierten su conciencia espiritual, donde las personas desarrollen su inteligencia espiritual. Y como les decía en la lámina donde les mostraba las 3 inteligencias, donde las personas puedan desarrollar sus competencias internas. En mi libro, el que voy a entregar el día de hoy uno, ahí yo menciono ese concepto de las competencias internas y menciono 12 competencias que son esas 12 ingredientes de la inteligencia espiritual y hay que ser un vehículo para que la gente lo pueda desarrollar, facilitar a que la gente desarrolle esa inteligencia espiritual. Cuando la gente desarrolla la inteligencia espiritual, pues se desarrolla primero que todo el liderazgo de sí mismo, porque ya nos desvictimizamos. Ya nosotros comenzamos a vivir empoderados. Nosotros como personas individualmente comenzamos a vivir empoderados. Ya no estamos quejándonos y culpando al mundo exterior por nuestras dolencias y nuestras tristezas. Somos nosotros, estamos a cargo y ese es muy poderoso porque nos lleva a actuar. La víctima espera que el victimario resuelva su problema.
el empoderado sabe que el que tiene que resolver el problema es él mismo. Entonces es una gran diferencia. Mientras que la víctima se queda esperando toda la eternidad a que alguien le resuelva el problema, el empoderado lo resuelve y entonces su vida es mucho más productiva. Entonces nos convertimos, cuando nosotros desarrollamos nuestra inteligencia espiritual, nos convertimos en lo que yo llamo discípulos de la vida. Vivimos la vida en modo aprendizaje permanentemente, capitalizando todo. Cada cosa que hacemos bien la capitalizamos, cada cosa que hacemos mal también sabemos que podemos aprender de ella. Entonces vivimos en ese modo, en ese modo empoderados. Ahora, cuando nosotros ese liderazgo lo aplicamos y queremos trascender, queremos llevarlo a más personas, pues desarrollamos un liderazgo que es muy potente, es un liderazgo muy poderoso. Pero no es el poder que domina, es el poder del amor, es el liderazgo de ese líder que por amor a su gente quiere generar ese impacto positivo, acompañar a su equipo, etcétera. Es ese líder que tiene vocación de servir, ama servir a su equipo, sabe que su equipo no le reporta a él reporta a su equipo y lo apoya y lo ayuda y lo hace crecer. Es el líder que quiere que su gente brille como estrella, pero con su propia luz, con luz propia, cada uno con sus propias cualidades únicas, con su propio talento, construye ese entorno de confianza, genera un entorno de respeto, pero aquí quiero aclarar algo, no es solamente el respeto de te trato bien, es el respeto de respeto tus procesos y te permito que tú los transites solo porque tienes la capacidad. O sea, yo no te voy a hacer la tarea, yo no voy a resolver tus temas, yo no voy a hacer por ti lo que tú puedes hacer. Yo te voy a permitir que tú lo intentes y que en ese proceso acertarás en algunas veces, te equivocarás en otras, pero te darás cuenta al final que sí eres capaz. Entonces el respeto es ese que justamente permite que las estrellas brillen con su luz propia. Y al final, ese líder poderoso se convierte en un guardián del propósito organizacional y de los valores. Cuando nosotros desarrollamos esa inteligencia espiritual a nivel individual y cuando nosotros como líderes, ahí sí jerárquicos, lo irradiamos hacia nuestra gente, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado es personas empoderadas. Primer tema, personas empoderadas. Eso ya es un montón, o sea, eso ya es un gran impacto porque esas personas empoderadas van a irradiar a su alrededor ese empoderamiento en su casa, en su comunidad, más allá de la organización, en sí mismos. Personas más conscientes y conectadas con su propósito inspirador, tanto de la organización como personal, con disposición para servir, aportando cada uno los talentos únicos que cada uno de nosotros tenemos. Ese va a ser parte del resultado. La gente sabe, la gente espiritualmente despierta, sabe que cada vez que sirve, se premia a sí mismo, se da un regalo a sí mismo. Así que no tiene ninguna razón para no hacerlo. Eso hace que vivamos vidas más plenas, más armónicas, que nosotros nos convertamos en sembradores de felicidad para nosotros y para otros también. Las empresas, pues van a ser empresas que van a estar generando impacto, bienestar, riqueza, pero además de manera sostenible, porque están guiadas, inspiradas por ese propósito que honras. Y al final vamos a ser sociedades sanas, porque ya veíamos que el no sentirnos bien en nuestro trabajo trasciende al mundo organizacional, impacta absolutamente toda la sociedad, más de 6.000 millones de personas en el mundo que necesitan sanar y bueno, lograríamos una sociedad sana si nosotros nos animamos a desarrollar esa inteligencia espiritual y la espiritualidad en nuestra organización. Y eso todo lo vamos a lograr a través de la transformación interior. Nada sucede afuera, o sea, muchas veces muchas empresas quieren que la gente esté feliz, pero entonces se invierten mucho en el mundo exterior, en crear un Walt Disney, en hacerle las cosas para que se sientan felices, esta sillita bien acolchonadita, por favor. Todo eso está chévere, yo no estoy en contra de nada de eso, pero eso no es lo que va a generar esa transformación poderosa que necesitamos en las organizaciones para todos sanar como personas y como organizaciones. Tenemos que hacer una transformación que inicia en el interior, en el desarrollo de esas competencias internas que son las competencias de la inteligencia espiritual. Así que, dicho eso, la pregunta es, ¿quién se anima a salir del closet corporativo? ¿Quién se anima a salir del closet corporativo? Y con eso no tengo más sino decirles gracias, decirles si tienen dudas sobre este tema,
¿Y quieren que hablemos? Hablemos. Ahí están mis datos de contacto, mi correo, mi celular, la página web, mis redes sociales. Hablemos. Si quieren saber mucho más de, oye, ¿cómo hago esto? Hablemos. Con mucho gusto estoy para servir. Entonces, este es el momento para María Juliana para ver quién se lleva el libro, que se lo voy a entregar con dedicatoria, personalizado, autografiado, y se lo voy a hacer llegar donde sea que se encuentre. Entonces, no sé, Perfecto. María Juliana, ¿qué hacemos? Gracias. Entonces voy a activar acá el chat y la opción de preguntas y respuestas. Entonces, una vez que Humberto genere la pregunta, el primero que dé respuesta, entonces será el ganador de este libro. Entonces, los invito a participar, a estar muy pendientes para que entonces participen. Y gracias, Humberto. Entonces, adelante con tu actividad. Bueno, tengo entonces una pregunta, a ver quién se anima a responderla. Y es, ¿por qué el propósito en una organización es tan importante y por qué tiene que ser 3D? ¿De qué se trata eso de 3D en el propósito? Esa es la pregunta. Yo no veo quiénes están respondiendo, o no sé cómo ver. Ah, bueno, aquí creo No, que acá está la habilitada la opción contestan de en el chat. preguntas y en la opción de preguntas y respuestas. Acá ya tenemos una respuesta de María Camila. Ella nos dice 3D es el propósito organizacional de alta dirección y de cada colaborador. Perfecto, esa es la respuesta. Está perfecta la respuesta de María Camila, fue la más veloz. María Camila Arenas, necesito después, a través de Novasoft, que María Camila le des a Novasoft tus datos para poderte hacer llegar el libro. Necesito tu dirección, el teléfono, que siempre hay que colocarlo cuando uno envía algo, la ciudad, en fin, y te lo haré llegar con esta dedicatoria personalizada y autografiada. Y espero que, por supuesto, te animes a leerlo y te animes a llevarlo en práctica. Entonces, Pues felicitaciones, María Camila. Muchas muy felicitaciones. bien, muy bien. La Y me mano más parece rápida. importante acá, y considero importante leer estas otras respuestas para enriquecer esta actividad que las veo bastante interesantes. Joana, por ejemplo, nos dice, porque tiene que abarcar a todos los niveles de la organización. A Blanca, por todos los otra, niveles, sí. Blanca nos dice que sea inspirador, debe estar dirigida a la organización, los líderes y las áreas. Así es, así es. Ese es el 3D. O sea, el 3D es ese. Veo acá que pregunta que dónde pueden conseguir el libro. Bueno, hay dos formas de conseguir el libro hoy en día. Uno, a través de Amazon. En Amazon está el libro tanto en versión digital como en versión impresa. Es más, el libro también está en inglés, por si alguien, digamos que conocen, que es de idioma inglés y quisiera leer el libro. Se llama un poco diferente porque en inglés, digamos, no es una traducción literal. Entonces le voy a dejar acá cómo se llama el libro en inglés. Se llama Leading the Seeds, como liderando las semillas. Entonces, Amazon es una opción. Ahora, a nivel impreso, la versión impresa en Amazon, a no ser que compren como unos 5 o 6 libros y que se los envían sin costo, el tema es que el envío sale muy costoso. Entonces, la otra opción es, de pronto, si quieren, me escriben a mi celular. Aquí les voy a escribir el número que está en la imagen, pero bueno, y ahí yo se los puedo vender también directamente y además con un plus, es que se los entrego también autografiados, en fin, si lo quieren impreso. Pero al que le gusta digital, pues está buenísimo en Amazon, está muy chévere y obviamente instantáneo, ya entra en Amazon y lo tienen y lo descargan para leerlo con el software de Kindle, que lo pueden leer en su computador, en el iPad, en el Kindle, si tienen un Kindle de hardware, en cualquier lado lo pueden leer también. Muchas No sé si gracias. hay, si hay, si Humberto. hay alguna pregunta que haya surgido de la temática, si hay inquietudes, si la gente dice, oye, esto no me cuadra,
En fin, si hay alguna inquietud sobre esto, pues chévere, me parecería chévere que se animaran a hacer la pregunta, porque de esa manera otras personas que de seguro tienen la misma inquietud, de pronto pues no se han animado a hacer la pregunta. Entonces, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer para poderlas aclarar con mucho gusto. Preguntas, dudas, inquietudes, algo que quieran comentar respecto de la conferencia. Bienvenidas todas las preguntas en el chat o en la opción de preguntas y respuestas. Bueno, yo voy dejando acá mientras tanto de compartir y listo. Angélica dice que le gustó mucho el tema. Sí, chévere. Y si te gustó, Angélica, qué bueno que lo puedas llevar a la práctica. Johanna, me preguntas que si hago charlas corporativas. Sí, sí hago charlas corporativas. De hecho, a eso me dedico. O sea, mi propósito, por ejemplo, como empresa es ayudar a sanar a las organizaciones. Y parte de eso lo hago a través de charlas, de talleres y de mentorías a nivel individual y grupal para llevar estos conceptos, para o sea, liberarnos de los tabús que pueden existir en las organizaciones, porque eso nos está ahogando a las empresas, porque estamos negando una dimensión innegable, está ahí, la podemos aprovechar y la idea es que la podamos realmente aprovechar. Entonces, pues, a Johanna, Angélica, con mucho gusto, ahí están mis datos, si quieren que charlemos en algún momento, me escriben y cuadramos una conversación para contar más detalles de cómo se logra esto de desarrollar esta dimensión espiritual en las organizaciones. Aquí hay una pregunta interesante de Sandra Álvarez. Ella nos dice, ¿cómo lograr empáticamente que los miembros del equipo manifiesten su propósito de vida? Bueno, eso está muy chévere. Miren que el propósito personal es una de las grandes preguntas que las personas nos hacemos y probablemente hay muchas personas que mueren sin saber cuál era su propósito. Y es muy triste, pero no es tan difícil. Y aquí les voy a dar algunos tips rápidos. Y es, primer tema, a nivel de propósito personal, ¿no? Todos nosotros nacimos con los talentos que son necesarios para poder vivir nuestro propósito personal. Todos nosotros nacimos con los talentos necesarios para vivir nuestro propósito personal. ¿Qué significa eso? Bueno, a la larga lo que esto quiere decir es que de alguna manera el propósito de cada uno de nosotros a nivel personal es usar nuestros talentos únicos con los que nacimos, desarrollarlos, potenciarlos, en fin, para ponerlos al servicio de la función que la vida nos esté poniendo en este momento. En el cargo donde estoy hoy, no importa cuál cargo sea, en ese cargo, yo, para poder sentir que estoy viviendo mi propósito personal, lo que necesito es poner mis talentos al servicio de esa función en la cual yo estoy. Entonces, ese es el tema del propósito personal. Es muy fácil. Miren, les voy a dejar aquí a un link. Ese link lo lleva a mi página y donde hay un formulario, una guía para uno identificar su propósito personal. Pero lo interesante es esto, cuando uno descubre el propósito personal, se da cuenta que lo puede vivir en cualquier cargo, en cualquier empresa, en cualquier lugar del mundo. O sea, el propósito personal, vivirlo, sentirnos emocionados con él, no depende de qué cargo y de qué función estoy yo desempeñando. Yo puedo ser el ingeniero de mantenimiento de la empresa, puedo ser el vendedor, puedo ser el gerente de ventas o el gerente general o el que de los tintos o el que barre la oficina y puedo vivir mi propósito en cualquiera de esos cargos. Entonces es muy potente cuando logramos hacer esa comprensión. Ahora, el propósito organizacional es diferente. El propósito organizacional se define, es una decisión de las personas que guían la organización y es en qué camino nosotros, hacia qué dirección queremos movernos. Y luego viene el reto, alinear un propósito personal con el propósito de la organización. Es muy fácil también, es muy fácil, más fácil de lo que creemos. Es tan simple como asegurar
que si yo siento que estoy en una organización donde me conecto, donde siento que vibro con su propósito trascendental, o sea, ya estoy chévere, ya me siento bien, estoy en un lugar correcto. Ahora, ¿cómo alineo mi propósito con el de la organización? Fácil. Pregúntate, en tu cargo donde estás hoy, ¿cómo puedes usar tus talentos únicos para servir a esa función? Cuando tú estás usando tus talentos, cuando nosotros usamos nuestros talentos, nosotros nos emocionamos, sentimos pasión y cuando sentimos pasión, ese es el combustible para ser muy buenos. Todos nosotros, cuando usamos nuestros talentos, mostramos nuestra mejor versión, agregamos valor al mundo. Cuando yo no uso un talento, yo le resto valor al mundo. Entonces la idea es usar siempre nuestros talentos y desarrollarlos y cada vez hacerlo cada vez mejor. ¿Y cómo los desarrollamos? En la medida en que los usamos. ¿Y cómo los usamos? Poniéndolos al servicio de la función, la que sea. Hoy soy el contador de la compañía. Bueno, yo tengo esta set de talentos que descubrí gracias al formulario que Humberto nos compartió. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner esos talentos al servicio de ese rol que yo tengo hoy en día. Y cuando ustedes se den cuenta que están usando sus talentos, pues estarán brillando con luz propia y sus jefes estarán diciendo, oye, esta persona es lo máximo, porque mira, te está trayendo una cantidad de talento único a ese rol en particular. Mañana ya no soy el de contabilidad, mañana me dio por cambiarme de loco a talento humano. Perfecto, perfecto. Me voy a talento humano y ahí uso mis talentos, que son los mismos, pero ahora a otra función diferente. Y ahí también brillo y también disfruto. Sandra, tú preguntas que dónde está el link. El link para descubrir el propósito es el que está justo ahí antecito, pero lo puedo aquí volver a pegar. Es muy chévere, o sea, es un ejercicio muy chévere, muy práctico, muy sencillo. Si hay otra forma de hacerlo, que es a través de un mecanismo pagando a una plataforma que fue desarrollada por Gallup, y ellos a través de esa plataforma, dice que por favor me lo envíe nuevamente, que no lo vean en el chat. ¿Cómo hacemos para que lo puedan ver, Voy a María ponerlo Juliana? Porque acá. me parece que ellos no lo están viendo en ese chat. Voy a ponerlo acá Ah, nuevamente. ya me di cuenta por qué. Ya me di cuenta por qué. El error fue mío. El error fue mío. Es que ya, espérate, ya. Ahí está. Es que le decía para anfitriones y panelistas, no lo había mandado para todos. Ahora sí ya está todos. Ese es el link. Ahí lo descargan. ¿Y saben qué? Anímense no solamente a hacerlo de ustedes, anímense a compartirlo para que, por ejemplo, si tienen su equipo de trabajo, para que todos en el mismo equipo lo hagan porque parte de la parte emocionante de ser parte de un equipo es que cada uno puede aportar sus talentos únicos para el beneficio de la función del equipo, para el beneficio del propósito del equipo, y eso lo que logra es un equipo muy poderoso, porque ya uno sabe que cuando es tal cosa en la cual yo no soy de pronto el mejor, pues no voy a hacer algo mediocre, no, yo le paso la posta a X persona que sí tiene esa capacidad y que por lo tanto lo va a hacer mejor y todos vamos a saber que vamos a rotar. Por eso hablábamos de que el liderazgo es por sabiduría y no por jerarquía y lo mismo acá. El que mejor pueda hacer algo es el que lo debe hacer y de eso es lo que consiste lo que yo llamo en un líder orquestar los talentos. Es, tú tocas bien el violín, pues tú vas a interpretar el violín. No te voy a poner a tocar los timbales porque tú de eso no sabes mucho. Y al de los timbales, pues lo pondré a hacer los timbales y al del piano, el del piano. Y voy a tener al mejor músico interpretando cada instrumento y ahí voy a armar una orquesta y una melodía extraordinaria. Un líder lo que tiene que hacer es conocer muy bien los talentos de su gente, por ejemplo, a través de este formato. Dos, potenciarlo, que la gente los use, que los use en la organización, que usen sus talentos para el bienestar de las personas. Y lo otro es orquestar, sencillamente poner a la gente, asegurar que la gente va a usar sus talentos. Imagínense cómo será un grupo de trabajo donde cada uno lo que aporta al equipo es lo mejor que tiene, sus talentos, lo mejor que tiene cada uno. Se crea, yo siempre he dicho que un equipo de trabajo con esos talentos conscientes y poniéndolos a función, a disposición del grupo, se convierte en un super ser poderosísimo. Un super ser poderosísimo. Imagínense un ser muy grande, que es el grupo de trabajo, donde tiene la suma de los talentos de todas las personas que forman parte de ese grupo. Es extraordinario.
Entonces, y eso genera una pasión muy grande. Entonces, básicamente, ese es el tema. Nuevamente, si hay más preguntas, si no, muchas gracias. Muy honrado de estar acá. Muchas gracias por su participación, por sus preguntas, por sus comentarios. Muchísimas gracias, Humberto, por esta conferencia. Muchísimas gracias a Avión por acompañarnos, a todas las personas que acudieron y aceptaron esta invitación para estar con nosotros esta mañana. Los invito a que sigan nuestras redes sociales y canales oficiales de Novasoft, mediante los cuales habitualmente estamos realizando convocatorias de webinars y eventos similares que son de gran valor para ustedes y sus organizaciones. No olviden al final, una vez que finalice la sesión, diligenciar la encuesta de satisfacción para de esa manera obtener su retroalimentación. A todos muchas gracias, Humberto, mil y mil gracias, Avión, a todos por conectarse en esta mañana y que tengan un feliz día a todos. Muchas gracias.